Un corto video sobre el trabajo de evangelismo que he hecho en 35 años, 50 años de ministerio, pero 35 años de evangelismo tocando la nación de Honduras y otras naciones de la tierra. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande. Es el trabajo de evangelismo impactando una nación. Y esta noche quiero compartir el tema equipados para servir. Y voy a utilizar un subtema del mismo, Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no llamó nunca a nadie a liderar por sus propias fuerzas. El llamado divino es glorioso. Todo el llamado es de parte de Dios. Y la capacidad para servirlo viene del Espíritu Santo. Un liderazgo sin poder produce solamente una estructura, pero no una transformación en la vida de la iglesia. La iglesia primitiva esperó la investidura del Espíritu Santo antes de iniciar esa labor gloriosa que iniciaron. Permítame tocar algunos puntos esta noche que nos lleven a hablar sobre cómo ser equipados.
significa ser investido o equipado? Ser investido es recibir un poder sobrenatural. El poder en griego es dunamis. El verso que habla Jesús, pero recibiréis poder. Ese poder es lo que lleva a la iglesia al crecimiento, a la multiplicación. Yo quiero desafiarlos esta noche y desafiarlos a pensar en cosas grandes, no en cosas pequeñas. Y quiero introducir un testimonio para ejemplificar lo que realmente quiero presentar. En 1992 yo pastoreaba 500 personas más o menos. Había salido de una institución bancaria, de un banco inglés, al que trabajé por 12 años y 12 años pastoreé por la noche. Pero luego, al salir del banco, creí que la iglesia iba a explosionar, pero no. Entonces subí a un tercer piso del edificio del templo para orar y buscar a Dios, y llorando con lágrimas le dije: si pastorear 500 personas es mi destino, no lo quiero. Prefiero volver a la banca de donde salí. En esa oportunidad recibí la visión de los grupos familiares de crecimiento y recibí la visión de las cruzadas. Yo era muy joven, pero siendo muy joven, Dios me responsabilizó para ver cosas que no había sido capaz de ver hasta entonces. En 1993 comenzamos con la visión de los grupos familiares, de tener 300 personas, un servicio el día domingo. Y a final de año llegamos a tener 6 servicios, uno sobre otro, hasta alcanzar 3.000 a 3.500 personas. Comenzamos de 8 de la mañana y terminamos 9 de la noche, ganando almas. Luego saqué la gente a la calle y los vecinos no nos soportaron. Entonces le dije a Dios: dame un terreno grande, donde yo pueda construir algo grande para ti. Y encontramos un lugar que costaba $1 millón y yo no tenía dinero. Pero cuando tú tienes visión, Dios te da dinero y Dios te da la gente que tú necesitas. Compramos el territorio, pusimos una carpa para 5,000 personas, lotificamos, llevamos electricidad, rellenamos 1 metro las manzanas porque era muy bajo el terreno, y también establecimos el agua potable, y esa carpa era para 5,000 personas. Había millones de zancudos y las pandillas somaras peleaban por multitudes. Pero crecimos. El primer servicio teníamos 5,000 y el segundo servicio otros 5,000 a las 6 de la tarde. Ya no eran 3.500, eran 10,000 multitudes que venían de todas partes inundando el terreno. Ya luego sentimos que todo aquello era muy pequeño, que teníamos que construir algo más grande, y construimos un templo para 20,000 personas, 110 metros de largo y 82 metros de ancho. Yo quiero empoderarles de parte de Dios y decirles: Nicaragua, ustedes son un lindo país. Viendo su país, es un país maravilloso, pero este país necesita ser tocado por el poder de Cristo. Debe ser cambiada la mentalidad, la transformación del corazón, de la mente, para alcanzar los objetivos que Dios quiere que alcancemos. Hablamos de ser investidos del poder de lo alto para poder provocar una transformación espiritual en la ciudad y en la nación de Nicaragua. Sí, el griego de poder es dunamis. Dunamis habla de habilidades, capacidades, habla de influencia, de denuedo, de un poder espiritual, de un poder para obrar milagros, prodigios, echar fuera demonios, un poder moral en la vida nuestra. Es que dunamis es completo. Cuando Dios quería levantar un tabernáculo, llamó a través de Moisés a Jolial y Bezalel, que eran los artífices. Era una obra difícil, porque cada mueble hablaba de Cristo.
Y todos los muebles debieron ser hechos a puro martillo. Se requirió mucho ingenio y capacidad, habilidades. ¿Y qué hizo Dios? Lo llenó de su espíritu. Y con el espíritu vino la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el arte, la capacidad de invención de diseños, la capacidad para enseñar, la capacidad para trabajar en piedras de engaste, en pieles de tejones, en piedras de preciosas. Vino toda una riqueza. Si espiritualmente somos pobres, es porque no queremos. Es porque hemos sido limitados en buscar la presencia de Dios y la renovación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La obra de Dios no se hace naturalmente, se hace a través del poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar investidos. Esa investidura provoca cambios profundos. Y la investidura habla de fuerza espiritual, de autoridad para vencer las fuerzas del mal, para poder servir en la obra del Señor en los diferentes campos. Representa ese poder ser equipado. Jesús fue equipado. Antes de iniciar su ministerio, fue equipado, lleno del Espíritu Santo. Usted no puede ser un pastor si no es lleno del Espíritu Santo. Si no es lleno del Espíritu Santo, usted estará frustrado, usted estará cansado, fatigado, y usted nunca podrá ver lo que Dios diseñó para su vida. Se necesita un quebrantamiento, una entrega total, una rendición, una transformación de la mente, del corazón, una renovación profunda. Se trata de eso. Es que no es emocionalismo, es habilitación sobrenatural para cumplir la misión que recibimos de parte de Dios, implicando esto una nueva identidad o poder. Pero hay que ser habilitados, hay que tener un compromiso profundo. No podemos andar por la orilla. Hay que ser entregados al ministerio día y noche, soñar, comer, pensar en la obra de Dios, en el crecimiento, formando líderes. Si usted como pastor no forma líderes, no tiene futuro. Un ejército sin soldados no es ejército. Usted no puede pretender conquistar Managua o su ciudad si no tiene un ejército con quien alcanzarla. Estamos hablando del mundo espiritual. Tocar una ciudad, impactarla por el poder de Jesús. Y es importante para nosotros entender que necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu y tener un fuego adentro, una pasión. Un apasionado apasiona a otros. Si el pastor es pasivo, la iglesia será pasiva. Si el pastor es aburrido, la iglesia será aburrida. Pero si el pastor es apasionado, la iglesia será llena de fuego del Espíritu Santo de Dios. Seguro. Es que no se trata de recibir un don o recibir dones. Se requiere una habilitación del Espíritu Santo de Dios. Pero para ser habilitados hay que ser equipados. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que tener una relación profunda con Dios. En la palabra, en la vida de oración, en el servicio dinámico. Ser equipado por el Espíritu Santo es recibir empoderamiento divino, dones espirituales, guianza del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Vivir en rectitud, servir a otros, implica rendir la voluntad al control de Dios, permitiendo que Él transforme el carácter y nos capacite con habilidades especiales para edifiquemos nosotros la iglesia y el testimonio en el mundo sea poderoso. Ahora miremos que en Lucas 24:49 Jesús instruye a sus discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Padre. No se vayan, quédense, esperen la promesa del Padre. ¿Qué podían hacer aquellos débiles discípulos sin la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer como pastores si no somos equipados por el Espíritu? Porque el Espíritu es el único que equipa. Es el único que equipa en el mundo espiritual.
pero también nosotros contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los ministerios. Los discípulos habían negado a Jesús. ¿Qué podían hacer? Por eso Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, para que sean testigos, capacitándolos para proclamar el evangelio a todas las naciones y de esa manera cumplir la misión de Dios con autoridad divina, marcando el inicio de la era del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Número 2, el poder que recibimos no es para ambición, es para que cumplamos nuestra asignación. Somos equipados para cumplir nuestra asignación. ¿Saben? Cada ciudad donde usted vive debe saber que hay una iglesia cuadrangular viva, activa, dinámica, creciente, fuerte, sólida. Debemos ya que esta convención sea para desafiarlos y pegarle un golpe a las pequeñeces, a la esterilidad, y comenzar a hablar del crecimiento y la expansión de la obra del Señor. ¿Están aquí? Digan algo, por favor. Anímeme. Necesitamos. Una de las cosas que yo lamento en nuestra organización en las naciones es ver la falta de crecimiento. Las iglesias muy pequeñas. Cuando hay una ciudad, una nación que salvar. Cuando hay un mundo hambriento, deseoso de ser tocado y alcanzado por Dios. Entonces tiene que haber un cambio en el corazón del pastor. Él es la clave o el clavo en la iglesia. Es la clave si se levanta, si se activa y si comienza a soñar, a creer y a llevar la iglesia a lugares honorables en Cristo. Pues Hechos 1:8 dice el Señor: pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que necesitamos para ser equipados? El poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder tiene propósito, y uno de esos propósitos es testificar. Una iglesia que habla de Cristo, que testifica, que no para, una iglesia que gana almas. Esta semana yo estaba en una ciudad aquí en el sur de Honduras, y llegamos ahí para compartir con un pastor amigo. El sábado hablamos de cómo tener una fiesta del amigo en la iglesia. Pues la iglesia debe tener estrategias. Yo tengo la estrategia de noches de milagros, estrategia de pescas milagrosas, estrategia de noches del amigo, donde invitamos a todos los amigos que podamos a la iglesia. Pero yo estoy preparado como un evangelista para lanzar la red y ganar almas. Así que en Juticalpa mucha gente fue invitada, y los líderes de redes de los grupos familiares, el domingo teníamos más de 2,000 personas en la iglesia. Así que lancé mi mensaje evangelístico, hablé sobre Juan 3:16, al final hice el llamado y la multitud vino. Era una cosecha enorme, el altar es grandísimo y estaba lleno de un lugar a otro, lleno de gente. Y la gente vino, más de 200 personas convertidas, una congregación. O sea, con una visión, una iglesia equipada es capaz de ganar y transformar una ciudad en el nombre de Jesús, de multiplicarse, salir de las pequeñeces, haciendo. ¿Están conmigo esta noche? Así que el propósito del poder es testificar, es servir. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es edificar el cuerpo de Cristo, es tener poder para liberar, para romper cadenas, opresiones. Que la gente venga al altar. A mí me gusta traer todas mis predicaciones, gente que venga al altar, que se conviertan. El año pasado ganamos más de 3,300 personas. Y la gente viene al altar y oramos por ellos, los liberamos, cargas son rotas. Ahí suceden cosas grandes cada servicio. Y eso es bien importante. Tenemos el poder para liberar, para predicar el evangelio de Cristo. El Espíritu Santo no nos equipa o empodera
para protagonismo, no, sino para producir un impacto en el mundo espiritual de la ciudad, del pueblo donde vivimos, donde servimos. En tercer lugar, Dios nunca nos envía sin antes equiparnos. Nunca nos envía sin antes equiparnos. En Éxodo 3:10, Dios llamó a Moisés y le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero cuando era niño, se lo introdujo en la casa de Faraón, y en la casa de Faraón fue educado y convertido en un magistrado como de una corte suprema de justicia. Un hombre de alto nivel, sabio, entendido, capaz. Y luego de 40 años de pastorear en el desierto, tiempo de prueba, lo llama Dios para convertirlo en el libertador de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Dios lo equipó primero. Segundo, Jueces 6:14, hablamos de Gedeón. Dice que mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Madián tenía muchos años encima de Israel, y cuando era el tiempo de las cosechas le traían camellos, asnos, vacas, y le destruían todo. Y estaba Gedeón limpiando el trigo, escondido en los montes. Y ahí le aparece Dios. ¿Qué estaba haciendo? Escondido, temeroso. Pero Dios le habla, lo ve y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios le habló, Dios lo autorizó, Dios lo descubrió. Él es temeroso, está escondido, porque no sabe quién es, no se da cuenta el potencial que es y las capacidades que hay dentro de él. Dios lo llama, Dios lo envía a pelear contra Madián, pero Dios está con él y destruye a Madián y liberta a su pueblo de la esclavitud. Dios le da una gran victoria, pero lo preparó Dios, lo mentalizó Dios. Primero dijo: no, es que mi padre es la familia más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Y qué le importa a Dios que sea el más pobre? ¿Acaso el llamado tiene que ver con pobreza o con riqueza? ¿Acaso tiene que ver con que eres mayor o menor? Si Dios te llama, corre. Si no tienes capacidad, Dios te capacita, pero tienes que correr al llamado de Dios y servirlo como Él quiere. Dale un aplauso al Señor. Seguro. Primera Samuel 16:13. Dios llama a David y lo unge, porque el rey Saúl ha sido desechado por desobediente. Y Dios tiene preparado a David. Dios dijo: he buscado a un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel el profeta le ungió con un cuerno de aceite. Habla de un nuevo mover. Necesitamos ese nuevo mover de Dios en Nicaragua. Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Habla del viejo mover. Hay que ser renovados y entrar en el nuevo mover de Dios para provocar cambios en la vida de la iglesia. David ungido salió y vio a aquel hombre hablando barbaridades y dijo: ¿quién es ese hombre? Es Goliat. Me cuentan la historia. Yo me voy a enfrentar. Saúl le pone sus ropas, pero no puede caminar con ellas. Saúl era muy alto. David corrió a la línea de batalla y le dijo: tú vienes a mí con espada, con jabalina y con arco, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y sabrás que Jehová no salva ni con espada ni con jabalina, porque de Jehová es la batalla. Lanzó su honda
y le pegó en la frente cuando cae el animal. David toma su propia espada y le corta la cabeza, agarra la cabeza y le levanta, y los filisteos salen destrozados. Dios siempre capacitó hombres. Ahora, pero miremos a alguien más extraordinario. Hechos 10:38 habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo que debemos asegurar es la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Y esta presencia de Dios en la iglesia se puede atraer con oración. La iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Dice: mi casa, casa de oración será llamada. Nosotros cantamos 50 minutos, una hora, pero oramos 2, 3 minutos. Entonces tenemos que cambiar los valores. La iglesia debe de oración. Nosotros construimos un lugar de oración. Oramos de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Grupos entran y grupos salen. Oración en la madrugada a través de las redes sociales. Oración por la tarde a través de la radio. La oración está presente en todo lugar. Yo estoy predicando la palabra y hay un grupo de 40, 50, 60 intercesores clamando para que la palabra caiga en buena tierra. La oración es la fuerza de la iglesia. Miremos entonces que Jesús fue equipado, ungido con el Espíritu Santo. ¿Dónde fue ungido? En el día que fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. No estaba en un restaurante, no estaba jugando a las redes sociales, estaba orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y los cielos se le abrieron. Cuando tú oras, los cielos se abren. La mejor manera de abrir los cielos es orando. Estaba orando y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Miren qué acontecimiento más hermoso. Y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento. Pero dice que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En nuestros países hay tantas opresiones: brujería, santería, hechicería, satanismo. Y muchas veces la iglesia viene como patinando, va adelante y vuelve 2 pasos hacia atrás, porque hay fuerzas malignas que no le permiten caminar. Pero una iglesia que ora, una iglesia que lucha, que se enfrenta a las fuerzas del mal haciendo guerra espiritual, es una iglesia que va a permanecer, que va a crecer, que va a desarrollar, que va a encontrar el camino al éxito, a las grandes cosas. Pero para enfrentarnos al mal en una ciudad, en un país, necesitamos ser empoderados, investidos del poder de lo alto. Si no, seremos como los discípulos negando a Jesús. Seremos débiles, enclenques, con ministerios frágiles y ministerios sin crecimiento. Cada hombre de Dios debe honrar a Dios, y Dios debe tener satisfacción en usted por su trabajo de amor, de entrega. Sí. Cada pastor debe tener un sucesor. Si ustedes no tienen un sucesor, cuando se mueran, la iglesia se muere. Usted debe tener un sucesor, sea un hijo suyo o sea un discípulo. Pero no somos eternos. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia cuadrangular de Centroamérica es mucho pastor adulto como su servidor. Yo tengo 71 años, pero ya tengo sucesor. Si yo me fuera mañana, la iglesia no queda sola. La iglesia sabe quién es mi sucesor. Es importante. Y luego ser mentores, ser pastores, empoderar a otros. Si nosotros no formamos gente, si no preparamos líderes, si no discipulamos, vamos a tener una guardería infantil en la iglesia. Gente con 20, 30 años pasan llorones, quejistas, murmuradores, chismosos, siguiendo los chismosos que nunca los encontramos. Terminamos estresados. Pero cuando usted forma hombres de carácter, mujeres de carácter,
Gente que se para en la brecha, que se ponen firmes, que llevan adelante la obra del Señor. Seguro, usted no está solo, pero usted debe dedicar tiempo para formar. Si no forma gente, usted no tiene futuro como pastor. Usted no dejará nunca un legado que honre a Dios. Mírenme bonito. Yo les voy a hablar cosas que ustedes deben conocer porque les quiero mucho. Porque son parte de la vida de la iglesia. El pastor debe oír palabra de Dios y ser desafiados para arrancar, para movernos en otras direcciones. Entonces es un hombre empoderado, tiene bonita su iglesia, pintadita, no está llena de telarañas, ni por fuera está toda vieja que nadie quiere entrar, ni llena de humo. Es una iglesia bien presentable porque es la casa donde se alaba, se adora y se predica la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Vamos, levante la mano si está conmigo en esta hora, seguro. Un lugar bonito a cualquiera le da deseo de asistir. Es correcto. Estoy hablando cosas importantes. Si Jesús estuviera entre nosotros humanamente, seguro que haría esto. El ministerio de Jesús, su poder, su grandeza, fue su comunión íntima con el Padre, su amor compasivo por la gente, pero fue un formador de hombres. Jesús no puso su visión en multitudes, porque las multitudes hoy te aplauden y mañana gritan crucifícalo. Puso su visión en 12 hombres. Uno de ellos sabía que era un bandido y lo iba a entregar, pero los que quedaban llenarían del evangelio al mundo entero. No delinquirían, estarían de pie. Eran hombres benditos de Dios. Los discípulos en Hechos 2:1, cuando desciende el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, o en el Espíritu les daba que hablase, ahí comenzó la fiesta de la iglesia. Ahí se conoce la vida de una iglesia activa, dinámica, creativa, influyente, poderosa, que gana almas, que transforma la ciudad. Número 4, el poder del Espíritu Santo produce carácter, pero también autoridad. Ese equipamiento produce carácter, porque en los tiempos difíciles, si el pastor, el hombre de Dios, no tiene carácter, va a abandonar el ministerio. En mi país, mi esposa fue secuestrada. Yo fui secuestrado. En nuestra casa fuimos asaltados por 7 hombres armados. A mí me rompieron la cabeza con 9 milímetros por 2 lados y me pusieron una K-47 aquí. Se sienten frías y uno siente que llegó el final, pero el Dios que dijo estoy contigo me sostuvo. Me sostuvo. Si no tuviéramos carácter, ya hubiéramos huido, pero estamos donde Dios nos estableció. Para eso necesitas carácter, para que en las batallas no huyas, para que en la crisis busques a Dios con más intensidad, porque te refugies en Él. Él es ese escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Aleluya. El Espíritu Santo no solamente hace milagros, te da dominio propio, te da capacidad para decir no a las tentaciones, a la mala alimentación, a las cosas negativas. Dominio propio o templanza, que es un fruto del Espíritu, te da sabiduría. La sabiduría, qué maravilloso. Pero también te da discernimiento. Lo que tú no ves, lo ve tu esposa. Integra a tu esposa. Ya que hablo de la esposa, un pastor, perdón, pastor, pero un pastor que tiene a su esposa, ella es pastora de la iglesia. Esa es mi concepción.
Un hombre me dijo, no, el pastor soy yo, ella solamente se encarga de lavar mi ropa. Es un error. Si Dios te llamó a ti, también llamó a tu esposa. Si no, vas a ver momentos difíciles en tu vida. La esposa ve lo que nosotros no vemos. Su consejo es importante. Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara. Abraham, escúchala. Cuando las mujeres hablan, es que ellas ven algo que nosotros no estamos viendo, no estamos cuidando. Y los dos hacemos un gran equipo, con discernimiento, con sabiduría. Pero también, cuando ese poder viene a tu vida, eres lleno de denuedo. Cuando tienes denuedo, te vuelves audaz, intrépido, valiente, con ánimo pronto, atrevido, esforzado, con gallardía, osado, y tienes grandes resoluciones en tu corazón. Pero también tienes poder para trabajar haciendo cosas extraordinarias en el poder de Dios, cosas que humanamente nunca te atreverías a hacer. Por ejemplo, construir un gran templo, creer que Dios te va a proveer. Creer que Dios te va a proveer. En este asunto de la iglesia es un asunto de fe, todo es de fe. Por eso la vida de oración es fundamental. Yo estaba hablando a los pastores del país y les decía, miren, necesitamos nosotros construir una iglesia infantil para las nuevas generaciones. Y les digo, nosotros estamos trabajando con niños de 8 a 14 años. Por 4 años los discipulamos. Ellos salen graduados como líderes de adolescentes. Ellos nunca van a volver atrás, jamás van a abandonar a Dios. Tiene un proceso formativo, se llama Academia de Campeones. Y les decía a ellos, yo estoy orando, yo tengo los planos de una iglesia infantil. No tengo el dinero, pero Dios me va a proveer para tener un lindo templo para los niños. Hablando con ellos, y me llama un varón y me dijo, pastor, lo había visto una vez en mi vida. Me dijo, pastor, quisiera pavimentarle todo el terreno del ministerio, es muy grande. Le digo, mi hermano, le agradezco mucho, pero tengo un proyecto más lindo. ¿Cuál? Me dijo, quiero construir una iglesia infantil para 2,000 niños. Y me dijo, ¿cuánto cuesta? Yo tenía todos los planos del arquitecto y todo. Me cuesta $194,000. Me dijo, se lo deposito. Dije yo, aleluya. El templo está ahí construido, majestuoso. Luego me dice, no tiene equipo, les daré el equipo. Y ahí está el equipo. Ahí. Dijo, quiero darles una pantalla gigante. Les hablo de eso, amado, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Está en Honduras, está en México, está en Estados Unidos, está en Nicaragua y está en todas las naciones de la tierra. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces el empoderamiento, el equipamiento viene para que aprendamos a creer, a depender de Dios, a ver sus milagros, a ver sus maravillas, a ver su protección. Eso es hermoso. El Espíritu Santo nos da carácter. Gálatas 5, 22 y 23 habla del carácter de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter de Cristo. Hombres de carácter que no van a volver atrás. Hombres de carácter que estarán llorando pero estarán caminando. Estarán en medio de las pruebas pero siguen avanzando. Que estarán cansados pero todavía persiguiendo. Hombres de carácter que estarán oyendo a Dios y no oyendo voces de afuera. Están creyéndole al Dios Todopoderoso. Don sin carácter es caída. Número 5. Un líder investido camina en dependencia, no en orgullo. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La unción no reemplaza la humildad. Cuando ustedes sean fuertes y sus iglesias grandes, sean humildes. No sean orgullosos. El orgullo es el arma más grande de Satanás para destruir ministros. Sean humildes. El poder, ese poder maravilloso de Dios, se renueva en la intimidad, en el secreto. Ahí tu vida es renovada, tu mente es renovada, tus pensamientos son renovados. Déjenme decirle que yo fui muy tradicional. Como iglesia cuadrangular en San Pedro Sula, yo tenía 7 cultos en la semana, de domingo a domingo. Cansado porque venía de lejos, frustrado porque no podía crecer, y tenía grupos que nunca habían producido nada. Entonces yo vine al altar de Dios a llorarle y decirle que hiciera algo conmigo. Ahí nació el ministerio, ahí nació la obra. Cobré ánimo, mi mente fue renovada, se crearon nuevos espacios. Dios me enseñó a formar líderes. Hemos abierto en los últimos años 104 iglesias en Honduras. Entramos a Guatemala, El Salvador, unas 45 iglesias en Estados Unidos, en Barcelona, en España. Estamos para iniciar en Londres, Inglaterra, empujando ese trabajo a través de gente que hemos formado. Tiene que ser así, amor. Y yo he venido de parte de Dios para inspirarlos y decirles que hay cosas más grandes de las que usted ha creído. Sí, solo necesitamos ser empoderados. El potencial está en ustedes, pero hay que creer. Hay que creer que hay algo más que Dios puede hacer. Usted tiene que revelarse a seguir haciendo lo mismo y comenzar a creer que hay cosas más grandes en el ministerio. Evangelismo, la salvación de las almas, la formación de nuevos hombres, el impulso a formar las nuevas generaciones. Hay tanto que hacer en la obra de nuestro Dios. Para mí es un gusto ir a un servicio hoy y ver las multitudes entrar por las diferentes puertas. Es hermoso, pero todo es asunto de una visión, de una renovación de la mente. He tenido que creer a Dios, pero creer, empoderar a muchos hombres y creer en la vida de ellos para que trabajemos como un gran equipo. La unción no reemplaza la humildad, nunca. El poder de Dios se renueva en la intimidad, en la vida de oración. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un versículo bíblico que promete renovación de fuerzas en quienes confiamos en el Dios Todopoderoso, comparándolas con las águilas que se elevan con el viento, para que puedan correr sin cansarse y caminar sin desfallecer, simbolizando la fortaleza y la perseverancia que Dios otorga a nosotros ante la fatiga y las diferentes dificultades. Es que la unción se pierde cuando no se cultiva la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios debe ser como las misericordias, nuevas cada mañana. La unción tiene que ser renovada día tras día. La unción tiene que ser fresca para que tú puedas ver lo que Dios quiere que veas. Los milagros en la iglesia, las sanidades, los paralíticos levantarse en la iglesia, ver las salvaciones de mucha gente, la formación de hombres, de todo lo que en la iglesia se vive. Es importante cómo poder ser empoderados con una nueva y fresca unción cada día en nuestra vida. Hay marcas que muestran la vida de un líder empoderado, de un líder equipado para servir a Dios. Primero, la autoridad espiritual. Ese líder tiene autoridad espiritual contra el diablo, contra los demonios. Tiene autoridad.
Segundo, tiene pasión por las almas. La pasión es un fuego introducido hasta los huesos, producido por el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Es un fuego que no se apaga, es un fuego que arde, que te mueve Dios a predicar, a invitar, a anunciar el evangelio a otros. Ama las almas, quiere salvarlos. Es así como una iglesia crece. Es así como tenemos 2, 3, 4 servicios en el día domingo. Pero viene la sensibilidad del Espíritu. Somos sensibles para oír la voz de Dios. Ahí nace la vida íntegra, la vida pura, la influencia saludable que el Espíritu Santo trae sobre nosotros. Pero también el fruto visible y perdurable. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y el mejor fruto que podamos darle a Dios es la salvación de multitudes en el nombre de Jesús. La salvación de multitudes, de multitudes. En mis cruzadas, vieron la gente, venían corriendo al altar por multitudes, bajando de las gradas, multitudes, para aceptar a Cristo. Cuando comenzamos con las cruzadas, el país tenía un 10% de cristianos evangélicos. Las cruzadas atizaron el fuego, avivaron la salvación. Hoy somos 48% cristianos evangélicos en todo el país, 51% en nuestra ciudad. Somos un milagro, luchando contra el ocultismo, contra la violencia, y hemos ido ganando terreno cada día. Y qué importante es todo esto, el impacto que se produce en el ambiente. ¿Cómo podemos impactar una ciudad, un pueblo, una nación, si no es hablando del amor de Cristo, siendo equipados para servir a Dios? La iglesia, ¿cómo es equipada la iglesia? Mañana hablaré de esas cosas con más intensidad. Pero debemos inspirar a la gente a servir a Dios. Pero tener el fuego en nosotros, ser modelos nosotros de inspiración, de vida, de motivación. Le aseguro que los resultados serán gloriosos. Concluyo. Dios nunca busca líderes capaces solamente. Busca líderes equipados y dependientes del Espíritu. Y si no tienen capacidad, Dios tiene el poder para equiparlos y convertirlos en líderes eficientes. Donde hay equipamiento, donde hay investidura, hay poder de Dios y transformación en los territorios. Yo creo que lo primero que Dios va a hacer aquí es llenar la vasija vacía. Cuando el corazón se llena, la mente se cambia. Cuando el corazón habla, cuando habla la boca, habla el corazón. Pero cuando se llena el corazón, la mente también se transforma. Usted tiene que ver a Dios, su poder, su gracia, ver la gente salvarse, tiene que creer, tiene que renunciar a tener iglesias pequeñas, a hacer ministerios pequeños. Ustedes tienen que renunciar a ser estériles y tienen que creer que nacieron para grandes cosas, que Dios está con ustedes, que dentro de ustedes hay un potencial, dentro de ustedes vive el poder más grande del mundo, el poder del Espíritu Santo, que los equipa para provocar cambios en su familia, en su localidad, en sus territorios. Pónganse de pie, por favor. Les hablé bastante. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen sed de Dios? Todo comienza aquí. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios. Hay que tener sed de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Si no has sido lleno, esta es tu noche.
Vengamos al altar un momento, por favor. Pero vamos a venir como que queremos venir, deseosos, anhelando un cambio. Vamos a ayudar con el piano. ¿Están los músicos aquí? Los músicos son los primeros que deben estar en las primeras líneas. Los músicos son los primeros que deben estar ahí, no afuera. Los ministerios que crecen son los ministerios serios. Dios respalda la seriedad de los ministerios de carácter, de solidez. Levante su brazo, por favor. Esta es una linda noche, amados pastores. La iglesia cuadrangular debe vivir mejores días. El poder del Espíritu Santo está aquí. He predicado la palabra. Dios está en este lugar. Y cada pastor equipado es un peligro para las tinieblas. Es un peligro para el mal. Es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Es como una antorcha encendida, con fuego en el corazón, con la vida del Espíritu, con la unción de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Pero Él lo quiso, Él lo deseó, y no inició su ministerio hasta ser equipado. El Espíritu Santo vino sobre Él con poder. Con poder. Pastor, lo necesitamos. Dígale a Dios, te necesito, te deseo, lo quiero, lo anhelo en mi vida. Oh Señor, lo anhelamos. Ven, desciende, Espíritu Santo, desciende, equípanos. Dígale, Espíritu Santo, equípame, que tu investidura sea sobre mí. Equípame para grandes cosas. Aleluya. Oh, poder de Dios, desciende aquí. Muévete, muévete. Reciba. Provoque una atmósfera. Reciba. Que se mueva la unción de Dios. Que descienda el poder. Que la gloria fluya. Oh, ven. Reciba, hable sus lenguas. Reciba, reciba. Sea lleno, sea lleno, sea lleno. Reciba poder, unción para dirigir la iglesia en esta nación. Ven, de la cabeza a los pies. Desciende. Espíritu Santo y fuego, desciende, descienda sobre su esposa. Fuego, poder transformador. Recíbalo. Descienda sobre su vida. Recíbalo. Que cambie, que cambie. Que ese espíritu cambie su ministerio. Quebranto el espíritu estéril. Quebranto el espíritu estéril. Quebranto la mentalidad de pequeñeces. Hablo vida esta noche. Hablo crecimiento, hablo multiplicación. Desciende, espíritu, equípalos. Tu investidura sobre ellos. En el nombre de Jesús. No pare, habla sus lenguas. Reciban el Espíritu, recíbanlo. Oh, poder. Oh, poder. Desciende el poder. Desciende la unción. La vida del Espíritu. La unción que transforma.
El poder que cambia. Dame de beber de tu manantial. Dilo, dame de beber. Dame de beber. Poder, poder, poder. Fuego, fuego, fuego. Reciba, reciba. Poder de Dios, recíbalo. Vida del Espíritu. Unción, unción, ven. Recíbalo. Poder, unción, vida, 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 vida. Fuego, fuego. Gloria de Dios. Reciban, reciban. En el nombre de Jesús. Vamos, Dios, renuncio a las pequeñeces. Renuncio a la esterilidad. Declaro fertilidad sobre mi vida. Oh, voy a las cosas grandes de Dios. Me muevo al crecimiento. Me muevo al crecimiento. Voy a la multiplicación. A lo poderoso de Dios. Soy equipado para ello. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amado, mi tesoro, fuera de Desciende, ti, desciende. Señor. Desciende, desciende. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, quiero que ore. Dígalo, me cansé de las pequeñeces. Me muevo a las cosas grandes. Porque tú estás conmigo. Tú me empoderas. Tú me equipas. Me levanto, Señor, para hacer cosas grandes. En el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Siento que hagamos algo esta noche. La música suave. Suave, por favor. Violín. Vamos a oír el violín.